Buenos días. Hoy tenemos la posibilidad nuevamente de reunirnos, de poder hablar y de poder compartir la palabra del Señor. Quiero decirles que a pesar de que se levantaron o entramos a lo que el gobierno ha denominado la fase 3 de la actividad del COVID-19, no vamos a abrir la iglesia todavía este fin de semana porque estamos haciendo los ajustes necesarios para cumplir con las reglas sanitarias que se nos han impuesto. Y quiero leer para usted una palabra que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versos 13 y 14, que dice así: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Estos son casi los versos finales de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo, después de exhortar a los creyentes de Corinto acerca de lo importante que era en ese momento histórico, que era muy importante recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por grandes necesidades. Recordemos que en Jerusalén fue donde comenzó la persecución de los creyentes y precisamente era donde más fuerte había sido la lucha contra las autoridades romanas y contra los mismos oficiales de las religiones que en ese momento tenían su asidero o su asentamiento en Jerusalén, las religiones judías. Estoy hablando de los fariseos y los saduceos. Entonces los cristianos estaban siendo duramente reprimidos. Muchos de ellos estaban pasando necesidad y estaban pasando hambres. Entonces Pablo exhorta a la gente de Corinto para que recojan una ofrenda y la envíen a la iglesia de Jerusalén. Recién terminando de hacer la exhortación para recoger esa ofrenda, para llevar víveres comestibles a la gente que estaba con necesidad, les habla de tres aspectos que es importante que nosotros en esta noche tomemos en cuenta, porque es la base para que nosotros como cristianos podamos permanecer. Pablo les dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, y agrega también un cuarto elemento que dice: hagan todo con amor. El primer mandamiento que aparece ahí es que nos mantengamos alertas. La palabra alerta significa estar atento o estar vigilante. Jesús también, de una manera muy clara, muy concisa, nos dejó dicho en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 36, dice: estén atentos, siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. O sea, Él les está diciendo: estén atentos, estén vigilantes y tengan siempre su mente ocupada en la oración, o sea, en la comunión con Dios, porque hay cosas terribles que están por suceder, hay cosas terribles que van a suceder. Y al final dice: el objetivo de todo esto es que nosotros, que ustedes se presenten delante del Hijo del Hombre, o sea, se presenten delante de Jesús, cuando Jesús los llame a su presencia. Yo no sé si ustedes lo han podido notar, pero cada día que pasa, las cosas que nos distraen y nos mantienen fuera de la comunión con Dios han ido en aumento en los últimos días. Y esto porque es muy fácil salir a la calle y de pronto ver todo lo que está pasando con normalidad. ¿Por qué no sucede esto? No sucede por una razón muy sencilla, y es que nosotros estamos acostumbrados a tomar con normalidad las cosas que ya no son normales, que en otro tiempo para nosotros no eran normales, que ahora en este momento podemos decir son normales, pero no son normales. Los acontecimientos del mundo, la forma en que el mundo está actuando, la forma en que la humanidad se conduce, ya no es un asunto normal.
Pero nosotros lo vemos con normalidad porque hemos sido bombardeados, hemos sido enseñados, amaestrados por los medios de comunicación, por toda la cantidad de información que circula alrededor del mundo. Y hemos entendido que es natural ver las cosas así, lo cual no es cierto. La segunda carta de Juan, en el versículo 7, nos habla de algo muy importante que nosotros debemos revisar. Dice así: es que han salido por el mundo muchos engañadores que no conocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que sí actúa y el que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Oye, qué importante esto, porque dice que todo aquel que se distrae, se descarría, cambia de rumbo, deja de lado todo lo aprendido, en otras palabras, todo aquel que ya no quiere seguir el camino que es Jesús y no permanece en la enseñanza de Jesús, no tiene a Dios. O sea, es una persona que está actuando, que está viviendo, que está caminando por el mundo totalmente sin Dios, totalmente sin la instrucción de Dios, totalmente sin la dirección de Dios. Por eso dice, todo lo contrario, o a contrario sensu, como dicen los abogados, el que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Debemos estar alertas, hermanos, porque nosotros no podemos perder la salvación. Yo sé que por ahí hay muchos que enseñan y que dicen que una vez que usted es salvo, usted no va a perder la salvación. Yo difiero con eso. Respeto el criterio de algunos eruditos, pastores que se abocan por ese tipo de enseñanza, pero yo sí creo que no puede perder la salvación. ¿Cómo perdemos la salvación? Desviándonos del camino, alejándonos de Dios y desechando el consejo de Dios. Aun cuando nosotros hayamos algún día recibido a Cristo en nuestro corazón, le hayamos confesado, pero si nosotros nos desviamos y dejamos de caminar en los caminos del Señor, vamos a perder la salvación, no vamos a ser salvos. Jesucristo vino al mundo, y esto es algo que debemos tener muy claro. Jesucristo vino al mundo, ya vino una vez, y nosotros debemos preocuparnos cada día por estar cerca de su presencia. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos enfocarnos en este momento. Ese debería ser nuestro enfoque, estar en su presencia cada día, seguir sus mandatos, seguir sus enseñanzas, comportarnos como verdaderos cristianos. Él nos dijo, a la verdad, la cosecha es mucha, hay mucho que ir a recoger. Y esto yo lo analizo con los tiempos del país donde vivimos en este tiempo y en la zona que yo vivo, que es una zona cafetalera, donde hay mucho café para recolectar y hay una cosecha muy grande. Jesús dijo, a la verdad, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. En nuestro país, lamentablemente, los costarricenses ya no queremos ir a coger café, ya no queremos ganar dinero cogiendo café, porque de alguna manera hemos considerado que ese es un trabajo que no es digno, que no nos satisface, porque también se nos ha metido que todos tenemos que ser profesionales, que todos tenemos que tener un título, una profesión, y que eso nos desacredita para ser cogedores de café. De igual manera, cuando nosotros somos cristianos, a veces creemos que ya tenemos la salvación y que no tenemos necesidad de ir a predicar el evangelio. Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha, o sea, la cosecha, las almas que hay que ir a recolectar son muchas, pero los obreros son pocos. Así que no nos suceda como sucede en el plano físico de nuestro país, que mandan a traer recolectores de café a las vecinas naciones de Panamá y de Nicaragua para que hagan el trabajo que a nosotros nos corresponde. En Cristo nosotros tenemos que hacer un trabajo. Ese trabajo es llevar almas a la presencia del Señor. Por eso es tan importante
que nosotros nos mantengamos alerta, que nosotros estemos alertas, estemos dispuestos a escuchar la palabra y no escuchemos lo que el mundo alrededor nos está diciendo todos los días. El segundo elemento que dice el texto de la lectura de hoy: permanecer firmes en la fe. Es interesante ver cómo la gente anda por las calles con sed de conocimiento. Hay gente que anda con mucha sed de conocimiento. Hay mucha gente que anda con ganas de aprender cosas, diferentes cosas. Y esto es muy peligroso, hermanos, es muy peligroso. No debemos desechar el conocimiento, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque ante esta situación los engañadores encuentran un gran caldo de cultivo en aquellas mentes que se dejan seducir por la búsqueda de lo desconocido. A veces es muy atractivo ver algo nuevo, algo desconocido que me puede seducir la mente y me puede desviar. Sobre todo cuando eso que es desconocido es menos gravoso que seguir a Cristo. Hay una serie de enseñanzas, hay una serie de doctrinas, hay una serie de mentiras del diablo, mentiras de Satanás, que tratan de desviar a la gente y nos presentan una verdad, una posible verdad muy sencilla, muy fácil, menos gravosa que seguir a Cristo, porque todo aquel que sigue a Cristo, como lo sabemos muy bien, todo aquel que sigue a Cristo tiene que pagar un precio. No tiene que pagar por la salvación, porque la salvación es gratis, pero tiene que volverse al Señor y caminar en el Señor. Por eso Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso no es fácil. No es fácil negarse a uno mismo, no es fácil negarse a las cosas que están a nuestro alrededor, que nos pueden seducir para que nosotros tomemos actitudes diferentes en la vida. Cuando lo desconocido es menos gravoso que seguir a Cristo, tenemos que tener mucho cuidado. Si echamos un vistazo a las páginas web, nos vamos a encontrar que en esas páginas por ahí pululan los esoteristas, los ufólogos, los ateos, los defensores de teorías conspiratorias y toda clase de escritores y editores de páginas que nos venden su propia versión del cosmos. Qué interesante esto. Del origen de la creación, nos hablan del origen de la creación, de cómo funciona el cosmos, de qué hay fuera del planeta Tierra. De la eternidad, nos hablan de la eternidad y nos hablan del mismo Dios. Muchas blasfemias encubiertas de investigación, muchas blasfemias encubiertas de estudios científicos andan en las redes y nos pueden engañar. La palabra de Dios nos manda a hacer apología de nuestra fe, a salir en defensa de nuestra fe. La palabra de Dios es muy clara y es muy enfática. Si nosotros vamos a la carta de Judas, nos dice Judas, verso 3: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Él no está diciendo que desmayemos, Él no está diciendo que reneguemos, Él no está diciendo que renunciemos. Está siendo muy claro y nos está diciendo: mantengámonos firmes y luchemos por la fe. Primera de Pedro capítulo 3 versos 15 al 16 dice así: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados, está diciendo el apóstol Pedro, para poder explicarle a la gente que nos aborda y nos dice: bueno, ¿y usted por qué cree eso? ¿Usted no le parece que la Biblia es un libro muy viejo y muy anticuado? ¿A usted no le parece que
Hay cosas más importantes que leer. ¿A usted no le parece que hay libros que pueden contener una información más explícita acerca del origen, acerca de las cosas y acerca del mismo Dios? Pedro lo está advirtiendo más de 2000 años antes de que estas cosas comenzaran a pasar. Lo está diciendo: estén siempre preparados porque estas cosas van a suceder. Nos van a llegar, nos van a abordar y nos van a tratar de confundir. Por eso es que tenemos que hacer apologética de nuestra fe. Dice el verso 16, estoy leyendo primera de Pedro, capítulo 3, dice verso 16: pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Nos está hablando de mantener nuestra estatura como cristianos, de no olvidarnos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que no podemos de ninguna manera dar un mal testimonio, porque mucha gente equivocadamente habla o trata de hacer apologética de la fe ofendiendo a los demás. Recordemos que nosotros caminamos, los seres humanos caminamos por este mundo haciendo uso precisamente de ese libre albedrío que Dios nos dio, la posibilidad de pensar, de creer o de actuar como a nosotros se nos antoje. Y no somos nosotros quienes tenemos que juzgar a las demás personas. Ese trabajo le toca a Dios. A nosotros nos toca que predicar la palabra, y por eso es que Pedro nos dice que lo hagamos con gentileza y con respeto, para que las personas que sean exhortadas en amor, sean exhortadas en Cristo Jesús, para que el amor de Cristo pueda llegar a esas personas y puedan entender cuál es el verdadero propósito de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de creer. ¿Cuál es el verdadero propósito de nosotros que nos llamamos cristianos todos los días? Así que no nos dejemos engañar por la web. Hay muchas cosas, hay cosas importantísimas, hay cosas valiosas, hay información, hay historia, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque entre esas cosas valiosas también vamos a encontrar mucha basura. Y usted me puede decir: bueno, pastor, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo hago? Yo le voy a decir muy sencillamente. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo. Así que ya es tiempo de que nosotros le pidamos al Espíritu Santo mucha dirección acerca de cuáles son los sitios web que nosotros debemos visitar y de cuáles debemos abstenernos de visitar, cuáles de ellos no tenemos que tocar. No vaya a ser, hermanos, que nos desviemos y que dejemos que el enemigo gane terreno. Porque en el momento que nosotros abrimos una página equivocada, a partir de ese momento el enemigo va a comenzar a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, y a partir de ese momento vamos a comenzar a desviarnos y vamos a comenzar a recibir información falsa. Recuerde que la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, son nuestros ojos. A partir de nuestros ojos entra toda la información, y ahí, una vez que ha entrado, es muy difícil sacarla. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro corazón, nuestra mente se va llenando de basura, y al llenarse de basura no puede procesar la información y no puede distinguir. Nuestra mente se entenebrece y dejamos de lado la palabra de Dios. El otro punto de que nos habla el apóstol Pablo en el texto de los Corintios que estábamos leyendo, dice que debemos ser valientes y fuertes. Y esto me recuerda un pasaje muy hermoso que sucede en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Josué. Y es cuando Josué releva a Moisés en el trabajo que Dios le había encomendado a Moisés. Dios le encomendó a Moisés sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Pero Dios releva a Moisés
ya precisamente llegando a la tierra prometida, lo releva guiando al pueblo a entrar a la tierra prometida. Y comienza toda una historia de batallas, toda una historia de guerras, de luchas, para conquistar los territorios que Dios le había dado al pueblo de Israel. Cuando Josué toma el mando, Dios le manda un mensaje. Y ese mensaje es claro, es preciso y es conciso. Está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Dios le habla con esta categoría, como siempre nos habla el Señor. Le dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hay otra versión de la Biblia que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, el Señor da una orden, y esa orden es ser fuerte y ser valiente. Entonces, Dios no le está diciendo vaya a ver cómo le va. No, Él está diciendo usted tiene que entrar con una actitud en su corazón, y esa actitud va a ser valentía, esa actitud va a ser fortaleza, que es precisamente las dos actitudes que necesitamos nosotros los cristianos en estos tiempos. Los cristianos necesitamos ser valientes, porque nos enfrentamos a cosas, a situaciones en estos tiempos que no son fáciles. Día con día vemos cómo se están reduciendo las posibilidades de practicar nuestra fe. Y por esa razón es que necesitamos tener el coraje de Josué para no amedrentarnos ante los gigantes que han tomado la tierra y pretenden despojarnos de lo más valioso que nosotros tenemos, que es nuestra fe. Recuerde que Dios, dice la palabra, dice su palabra, Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Es mentira aquello de que Dios a uno les dio un pedacito de fe, a otros les dio un pedazote y a otros les dio el pastel entero de fe. No, eso no es cierto. Dios a todos nos dio la misma medida de fe, y con esa medida de fe nosotros tenemos que caminar, pero esa medida de fe tiene que alimentarse, y si nosotros no la alimentamos vamos a decaer. Si nosotros no la alimentamos, esa medida de fe languidece, se muere. ¿Y con qué alimentamos esa medida de fe? Precisamente con la palabra de Dios. Cuando Josué iba a las guerras, él se acordaba que el Señor le decía: Josué, tienes que ser fuerte, Josué, tienes que ser valiente, porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida y te voy a acompañar donde quiera que tú vayas. Necesitamos también de esa fortaleza para no desmayar, pero sobre todo no podemos perder nuestra fe. Situaciones como las que estamos viviendo actualmente con este famoso COVID-19. Este COVID-19 está destrozando nuestra economía, está destrozando todo el sistema que nosotros tenemos en los países, diferentes formas que tiene cada país de subsistir. Si aquel país se dedica o tiene como principal fuente de ingresos el turismo está siendo fuertemente atacado. Si es la producción agrícola está siendo fuertemente atacada. Si son las industrias están siendo fuertemente atacadas. Todo está siendo atacado por el famoso COVID, porque ha sido la excusa para contener la producción, para contener todo el aparato productivo de un mundo que necesita comer, que necesita vivir, que necesita levantarse todas las mañanas e ir a trabajar. Nuestra economía está destrozada, pero no debemos desenfocarnos, no podemos perder el enfoque. Tenemos que centrarnos en que Dios es nuestro proveedor y que debemos confiar en su provisión y que debemos confiar en su protección. Recuérdelo bien. Cuando el patriarca Abraham sube al monte Moriah, porque Dios le había dado la orden de que sacrificara a su hijo,
Hay un pasaje que para los que somos padres nos destroza el corazón, porque él va y dice que el niño llevaba la leña y él iba caminando junto al niño y de pronto el niño le dice: papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? El niño no sabía que el cordero para el sacrificio era él. Pero su padre tenía una esperanza en ese Dios maravilloso que sabía que no lo iba a defraudar. Su padre tenía una esperanza en que ese Dios no iba a dejarlo con las manos vacías. Y él se vuelve y le dice al niño: hijo, Dios proveerá. La famosa frase Jehová Jireh, Dios proveerá. No debemos olvidarnos, hermanos, que en estos tiempos difíciles tenemos que confiar en la provisión y en la protección de nuestro Dios. La palabra del Señor dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y precisamente eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos debilitemos y perdamos nuestra fe, nos cansemos, desmayemos, nos volvamos cobardes en lugar de ser valientes, nos volvamos débiles en lugar de ser fuertes. Fuertes y valientes. Te mando, te ordeno, le dice Dios a Josué, que seas fuerte y que seas valiente. Eso nos dice el Señor en este día. Pueblo, iglesia de Dios, te mando, te ordeno que seas valiente, dice el Señor. Un cuarto punto que podemos agregar al texto que leímos es: debemos hacer todo con amor. El fundamento de la vida cristiana es el amor. No hay otro ingrediente para la vida cristiana exitosa, para la vida cristiana que produzca frutos que no sea el amor. Por amor, Dios envió a su Hijo unigénito a morir con nosotros. Por amor, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Metámonos eso en la cabeza, por favor. Esa fue la razón por la que Cristo vino a la tierra. Esa fue la razón por la cual Cristo vino a morir por nosotros. Por amor, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Hay un pasaje hermoso en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Nos enseña la historia de un principal de la sinagoga, un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Resulta que Nicodemo le pide a Jesús una reunión secreta. Él no podía en público abordar a Jesús, él no podía sentarse en público, él no podía decirle: Señor, yo quiero que tú me llames, yo quiero ser uno de mis discípulos, de tus discípulos. Nicodemo era un principal, era un maestro de la ley. Y Nicodemo le pide a Jesús una reunión secreta, y ellos van y se reúnen en un lugar escogido. Y Nicodemo comienza a hacerle una serie de preguntas, pero Jesús comienza a darle revelaciones acerca de sí mismo. Y entre otras revelaciones, en el capítulo 3, verso 16, les dice algo que yo sé que nosotros no lo sabemos de memoria. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque nos parezca controversial, Dios nos ama demasiado. Dios nos ama con amor eterno, por una razón muy sencilla: porque Él es amor. Por esa razón es que el apóstol Pablo nos dice que el amor nunca se va a terminar. El amor es eterno. Todo lo demás se va a acabar, dice el apóstol Pablo, pero el amor es eterno. El amor nunca se acaba. El amor no se acaba. Y eso lo resume en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versos 3 al 7, cuando dice: si yo reparto entre los pobres todo lo que tengo, todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea, él está diciendo: la obra más grande, la entrega más grande que yo pueda hacer, el desprenderme de todos mis bienes, el regalar todo lo que tengo, incluso hacer una hoguera en el patio y quemarme, eso de nada me sirve si yo no tengo amor. Nada gano con eso.
Y dice en el verso 4, nos habla, nos define cómo debe ser el amor. Por eso es importante que nosotros entendamos qué clase de amor nosotros profesamos. Porque si la gente nos pregunta, ¿y usted qué? ¿Usted te ama a la gente? Decimos, sí, yo amo a la gente, yo amo a mi prójimo. Y cumplo con el mandamiento, como dijo el joven rico, de amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 4, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Oiga bien, no anda buscando absolutamente nada para sí mismo, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y dice el verso 5, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y dice el verso 6, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Verso 7, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hoy, hermanos, más que nunca debemos tener presente que el Señor nos llama a que estemos alertas. El Señor nos llama a que seamos valientes. El Señor nos llama a que nos mantengamos firmes como verdaderos hijos de Dios. Les recuerdo lo que leímos al principio. Primera de Corintios capítulo 16 versos 13 al 14. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. Debemos hacer todo con amor, hermanos. Debemos mantenernos alerta porque los tiempos están cambiando y estamos viviendo tiempos difíciles. Debemos permanecer firmes en la fe. Y como le dijo Dios a Josué, seamos valientes y seamos fuertes, porque los tiempos que se avecinan van a ser muy difíciles y las luchas que nosotros vamos a tener van a ser muy difíciles. Por esa razón, hoy más que nunca debemos confiar en la palabra del Señor. Yo oro para que ahí en tu casa, ahí donde estés, tú recibas la palabra de Dios, tú te vuelvas a la palabra de Dios y puedas entender que en Dios todo lo podemos, porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que no debemos temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Tenemos que estar confiados y seguros de que vamos a tener una vida gloriosa, una vida gozosa en la presencia del Señor. Les invito a seguir adelante, a estar listos, iglesia, los de la iglesia remanente. Pronto nos estaremos congregando de la manera en que se ha establecido, porque tenemos que cumplir con las regulaciones. Somos temerosos de Dios y temerosos también de las leyes. En el nombre de Jesús, yo les bendigo en este día. Que el Señor les guarde y les proteja.